Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, excelencia académica al alcance de tu mano. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, asesor y compañeros. Me presento, mi nombre es Jason Alfredo Alcocer Hernández, con matrícula 23006989. La razón de este video es por el reto 4, llamado ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de intervención e hipotecario? De la materia de Derecho Procesal Civil, impartida por el asesor Gerardo Esparza Rubio, a fecha del 28 de marzo de 2025. A continuación, abordaremos lo que se nos pide elaborar en este reto, que es básicamente un análisis comparativo del juicio hipotecario, que es el tema que yo escogí, de dos códigos de procedimientos civiles de distintas entidades federativas. Nos podemos dar cuenta que encontramos pues más similitudes que diferencias en detalles mínimos, y como sabemos, a la hora de un juicio, precisamente en los detalles es donde se encuentra el veredicto a favor o en contra. Entonces en estos detalles es lo que nos vamos a centrar en este análisis. Primeramente, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato nos encontramos que el juicio especial sumario se encuentra regulado en el artículo 704A al 704Q, y en el Estado de Tamaulipas, en el Código de Procedimientos Civiles, lo encontramos especificado como juicio hipotecario en el artículo 530 al artículo 542. ¿Cómo se encuentran estipulados estos juicios en ambas entidades federativas? En el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato lo encontramos especificado en el artículo 704A como un juicio hipotecario con un procedimiento especial sumario que tiene por objeto resolver controversias que se originen con motivo del pago o prelación de obligaciones garantizadas con hipoteca. En el Código de Procedimientos Civiles para Tamaulipas lo encontramos estipulado en el artículo 530 y nos dice que se tramitará un juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o prelación de un crédito garantizado con hipoteca. Como podemos ver, aquí encontramos la primera similitud entre ambos códigos al definir el juicio hipotecario. Continuando con el análisis de ambos códigos, nos encontramos con los requisitos para interponer este juicio. En el Código de Guanajuato nos encontramos que están estipulados en el artículo 704B, que nos dice: para que el juicio hipotecario se siga según las reglas del presente capítulo, es requisito que el contrato de hipoteca conste en escritura pública o documento legalmente equiparable a esta, debidamente registrada, y que el plazo del pago se haya cumplido o que sea exigible conforme a lo pactado en el contrato de hipoteca, o bien que deba anticiparse de acuerdo a la ley, no será necesaria la inscripción. Por el contrario, en el Tamaulipas lo encontramos estipulado en el artículo 531, que nos dice: para que proceda el juicio hipotecario deberán reunirse los siguientes requisitos. Punto número 1, que el crédito conste en escritura pública, la cual deberá estar debidamente registrada. Punto número 2, que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca o a la ley. Como podemos observar, aquí encontramos una similitud en la que coinciden ambos códigos. Otra de las diferencias: mientras en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato nos encontramos en el artículo 704E, nos dice las siguientes excepciones. El demandado solo podrá poner las siguientes excepciones. Número 1, las fundadas en que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, la alteración o la falsedad del mismo. Número 2, la falta de representación de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de acción. Número 3, incumplimiento o nulidad del contrato, que se divide en varias secciones. Primera sección, pago o compensación. Segunda sección, remisión o quita. Tercera sección, novación de contrato. Cuarta sección, litispendencia y conexidad de causa. Quinta sección, cosa causada. Sexta sección, incompetencia del juez. Séptima sección, prescripción y las personales que pueda poner el adeudo. Por el contrario, en el Tamaulipas encontramos en el artículo 534, el procedimiento contradictorio se abre mediante la posición del demandado, haciendo valer excepciones dentro del plazo fijado para el emplazamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el Tamaulipas acepta cualquier tipo de excepción que oponga la parte demandada o actora, dependiendo cómo se presente el caso. Acercándonos al final de este análisis, nos encontramos en la parte de la sentencia. En el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato nos comenta en el artículo 704-K que la sentencia debe declarar si procede la vía especial sumaria hipotecaria y en su caso si da lugar al remate de bienes. Por el contrario, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en su artículo 544, nos dice más puntos a considerar en este aspecto, que es: si la sentencia se declara procedente la vía hipotecaria, se mandará a proceder al remate de los bienes hipotecados. La sentencia será apelable solo en el efecto devolutivo, y en este caso, para procederse al remate, deberá otorgarse previamente fianza. No es válida la estipulación contractual que releve la obligación de otorgar fianza cuando se interponga apelación. Si en la sentencia se resolverá que no ha procedido la vía hipotecaria, se reservarán al actor sus derechos para que los ejercite en la vía que forme correspondiente. Como podemos observar, en la vía del procedimiento de civiles del Estado de Guanajuato es más cuadrado, más solamente opción A y opción B. Y en la opción del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas encontramos varios puntos a considerar y a seguir dependiendo del caso que se presente. Llegando al final de este análisis comparativo, nos encontramos en el apartado de remates. Bien, una vez terminado el análisis comparativo del juicio hipotecario entre las dos entidades, nos seguimos al inciso B, que nos dice: identifica y describe otros dos juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y de Guanajuato. A continuación, los que yo escogí fue el juicio por desahucio y el juicio de divorcio. El juicio por desahucio lo encontramos estipulado en los artículos del 543 al 556, que les estaré dejando una tabla que a continuación elaboré, del artículo que empieza al que termina, y por parte del juicio de divorcio lo encontramos del artículo 557 al 553 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que igualmente les dejé una tabla con el contenido que nos indica. Sin más por el momento, asesor y compañeros, espero que les haya servido y les haya retroalimentado mi elaboración del reto 4. Éxito y saludos.